Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Arroyo, soy médico especialista en rehabilitación. El día de hoy me piden que hablemos algo sobre lo que son los diferentes tipos de lesiones en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Lesiones del sistema nervioso central y periférico. Una paraparesia comúnmente se da por una lesión. O sea, una paraparesia significa eh, el aumento del tono muscular y lesiones de la neurona motora superior del sistema nervioso central. Entonces, comúnmente la paraparesia es por lesiones que se dan al momento del nacimiento o en los primeros 2 años de vida. Son los que pueden llegar a producir una paraparesia. Entonces, eso es, toda lesión a nivel de cerebro se considera lo que es una lesión del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, ya estaríamos hablando de lesiones de la médula o lesiones de alguna raíz nerviosa. Ejemplo, algún traumatismo, que tengas una lesión medular que puede ser completa o incompleta. Entonces esa es una lesión del sistema nervioso periférico y te puede tener afección de donde esté la lesión. Si es en cuello, puede haber lesión de las cuatro extremidades. Si es en región dorsal o lumbar, puede ser más que nada más es en miembros inferiores. Entonces, dependiendo del grado de la lesión a nivel medular, pues es el grado de lesión que puedes producir en una pierna, en las dos piernas, o perder completamente el área sensitiva o motora de ambas extremidades. Entonces, vamos a empezar primero por las lesiones del sistema nervioso central. Las lesiones del sistema nervioso central se llama una parálisis cerebral. La parálisis cerebral comúnmente se daba ese diagnóstico a los niños que tenían alguna lesión cerebral al nacimiento o en los primeros 2 años de vida. Actualmente ya se da este diagnóstico a cualquier persona de cualquier edad que tenga una lesión a nivel cerebral, a nivel central. Entonces, hay diferentes tipos. A grandes rasgos se llama parálisis cerebral y ya de ahí se subdivide dependiendo de lo que el paciente presente. Si tiene alteraciones en la mitad del cuerpo, pues se llama una hemiplegia o hemiparesia. Si tiene lesión en una sola mano, sería una monoparesia. Si tiene una lesión a nivel de las dos piernas, sería una paraparesia. Entonces, todo eso viene por parte del sistema nervioso central. Lo más común es que sea a nivel motor de movimiento y dependiendo de qué lesión del cerebro fue la que se dañó, es lo que el paciente va a representar acá en sus extremidades. Ahí se ve si hay lesión en el movimiento de una, dos, tres o hasta cuatro extremidades. Entonces todo eso lo determina el sistema nervioso central dependiendo de la lesión que se haya producido arriba. Puede haber cambios después de una lesión cerebral central. Sí, los cambios se dan en los primeros 6 meses después de la lesión. Son los mayores cambios que puede presentar un paciente. A los 12 meses todavía hay cambios. Después de los 12 meses, ya los cambios que produce un sistema nervioso central son muy pocos. Entonces ya prácticamente después de los 12 meses lo que estamos hablando son de secuelas de una lesión del sistema nervioso central. A nivel periférico, del sistema nervioso periférico, estamos hablando de lesiones medulares que lo más común se producen por traumatismos. Algún traumatismo a nivel de columna es lo que puede seccionar la columna. Hay diferentes tipos, hay 5 tipos de lesión medular. Entonces va de la A a la E y la A es una lesión medular completa. Ahí el paciente tiene una sección completa de la médula y pierde completamente todo estímulo sensorial y motor de donde se haya producido la lesión hacia abajo. Entonces, ese tipo de lesiones, la lesión medular completa, ya no tiene, o sea, desde que se da la lesión, el paciente pierde completamente cualquier estímulo, no hay recuperación en ellos, no hay ninguna recuperación ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. Las otras lesiones medulares sí hay ciertos cambios, son mínimos, pero sí llegan a presentar ciertos cambios, dependiendo de cuál. La lesión medular tipo D y E llegan a caminar el paciente, llega a caminar. Entonces, son pacientes que con algún apoyo de muletas, bastones o órtesis en los miembros inferiores, pues llegan a ser funcionales.
Entonces, la otra es, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo en alguna extremidad, por ejemplo, en brazo, en muslo, en pierna, en antebrazo, en mano, y que de ahí se seccione, por el mismo traumatismo, se seccione un nervio. Ahí también produce una lesión, pero eso es muy raro, pues eso ya es muy localizado, o sea, hay pérdida de la movilidad de un dedo, de la movilidad del codo hacia abajo, de todo el miembro superior o inferior, pero eso es una lesión por traumatismos y si hay pérdida de la movilidad. Ustedes quieren tratar el tema sobre la inclusión. En este caso, si es hacia los alumnos, supongo que son personas que han tenido este alguna lesión neurológica y va a ser lo más común que sea de lesión central, o sea, una lesión del sistema nervioso central. Secundario a lo más común cuando son del sistema nervioso central son secundarios al nacimiento o que ya vienen con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces ellos tienen un diagnóstico de parálisis cerebral, ese es el diagnóstico como global, digámoslo así, y tú le vas a dar un apellido dependiendo de lo que encuentres clínicamente en los movimientos del paciente. Entonces los apellidos que te digo son, por ejemplo, eso de paraparesia, diparesia, monoparesia. Entonces, dependiendo de qué presente el paciente, es como tú le vas a dar el apellido a esa enfermedad. Todos son parálisis cerebrales y lo otro nada más es dependiendo de qué haga el paciente. Si se van a referir nada más a la paraparesia espástica, entonces estamos hablando de un paciente que no camina, que sus miembros superiores están íntegros en cuanto a movilidad, coordinación, fuerza, sensibilidad y que lo que tiene alterado abajo es lo que es el movimiento a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, si quieren como la inclusión en pacientes que tengan déficit del miembro inferior, entonces son pacientes que o están en silla de ruedas o utilizan muletas. En las escuelas, lo que nosotros como en rehabilitación pedimos es que un paciente con alguna discapacidad no tenga barreras arquitectónicas. ¿Qué son las barreras arquitectónicas? Pues es todo lo que a un paciente le va a limitar para que pueda ser funcional. En rehabilitación lo que se busca es que el paciente que tenga cualquier lesión logre su máxima independencia posible. Entonces estamos hablando de un paciente que va a tener una limitación. Si es una escuela donde hay muchos escalones, no existen rampas, sea una escuela que no esté en un terreno completamente plano, que su salón sea en un segundo piso, como el libre acceso pues a las diferentes áreas que se le complique para que él solo lo pueda realizar. Se supone que un niño recibe un entrenamiento para cómo manejar una silla de ruedas, cómo manejar sus muletas, sus bastones, pero si el área dentro de la escuela no lo permite, entonces ese paciente se va a ver limitado con eso. Dentro del aula, pues prácticamente nada más es como un espacio, si el paciente utiliza silla de ruedas, donde tenga un espacio considerable de aproximadamente 1,5 metros, 2, para que el paciente pueda llegar con su silla de ruedas, pueda maniobrar para acomodarse en una fila dentro del salón. Entonces las puertas deben ser amplias, debe ser un terreno plano, debe haber espacio entre las butacas para que él se pueda movilizar dentro del salón. ¿Qué más? Trasladarse al patio, trasladarse a los baños. En los baños debe haber un buen acceso, una puerta amplia, debe haber un baño amplio. Los baños para personas con discapacidad tienen medidas específicas, donde dentro del baño, aparte de que son más amplios, tienen barras con las cuales el paciente puede hacer el traslado de la silla de ruedas a la taza del baño. Entonces son como adaptar más que nada las condiciones tanto del área de la escuela como las condiciones del salón para que el paciente no tanto que tenga, o sea, lo que se busca es que el paciente no requiera de ayuda para movilizarse o para realizar cualquier actividad. El estímulo que se les da en las terapias es de un paciente que tiene que realizar todo por sí mismo, solo. Y por eso se le da la terapia, por eso se le da rehabilitación para entrenarlos a realizar esas actividades. Es muy bueno que toquen estos temas en la escuela, en los temas de la discapacidad. Son temas que casi no se tocan. El paciente con alguna discapacidad, no nada más motora, tenemos pacientes con discapacidades visuales, auditivas, que también requieren apoyo.
Entonces, el tocar estos temas, el que los demás compañeros comprendan lo que es una discapacidad, que asimilen el tener un compañero con discapacidad, eso es muy bueno porque es una inclusión que se hace y que se va formando desde pequeños. Entonces, el hacer esto desde etapas desde el kinder, primaria, secundaria, es algo muy, muy interesante, y a las personas con alguna discapacidad es un apoyo muy importante para que ellos puedan continuar más que nada con sus estudios. En ocasiones eso provoca que suspendan sus estudios. ¿Por qué? Porque no son tanto el compañerismo como las instalaciones en ocasiones no se prestan para esto, ¿no?